Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024. Marta de Baile W. 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1 en todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Nueva temporada. Solo por W Radio. Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Qué bueno que están con nosotros porque hoy, para todos ustedes que aman los relojes, estamos transmitiendo desde el Salón Internacional de Alta Relojería, que empieza hoy a las 11 de la mañana, esta mañana de 11 a 8 y el jueves de 11 a 8 en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México. Si ustedes quieren venir, le están más que invitados. Métanse a salonaltarelojería.com o en Instagram o Facebook a CIAR MX. Hay más de 49 marcas de todas partes del mundo. Este es el gran festival de los relojes para coleccionistas, para los que les encanta ver. Si necesitan evaluar un reloj, este es el lugar para hacerlo. Entonces, ahí está toda la información. Así es que si ustedes están listos, nosotros también. Porque no saben todo lo que vamos a hacer. Mario Guerra es en la house. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, está por sacar, creo que es su 6º libro, ¿eh? Sí. Bueno, se llama Ya déjame en paz, mamá. Y tú también, papá. Exacto. Punto y se acabó. Es un libro que habla de la complejidad de las relaciones entre hijos y padres. No saben qué espectacular. Vamos a regalar 5 libros el día de hoy y eso va a suceder más adelante porque ya está a la venta y está en formato físico, digital. Y aparte, Mario tuvo la paciencia de santo de grabar el libro entero con su voz. Sí. O sea, un audiolibro. Bueno, eso vamos a hacer el día de hoy. Ya está aquí en el estudio Iván Martínez Dunker, nuestro biólogo molecular, porque les digo una cosa, ya no puede ser el tema del cáncer de mama. Sí, no. O sea, me imagino que todas ustedes cuentavientes que escuchan este programa, por lo menos este mes de octubre, ya se acordaron, de que hay saben que hacerse perfectamente sus que tienen que hacerse su mastografía y su ultrasonido. Y hay 100,000 opciones allá afuera, desde Salud Digna hasta los hospitales y laboratorios más accesibles y los más caros también. Exacto. Hemos tenido aquí a Paola González Balboa de Segunda Lectura. En fin, hay 1,000 opciones para que no haya pretextos para hacerse. Tenemos nuestro especial, ¿eh? Exacto, su mastografía y su ultrasonido. Porque el cáncer de mama es pan nuestro de todos los días. Entonces, la razón por la cual queríamos que viniera Iván es porque queremos entender algo muy importante sobre el cáncer de mama que tiene que ver con la genética. Iván, como les digo, es especialista en biología molecular por el Instituto Pasteur en Francia, es cirujano militar, es doctor en ciencias, aparte es el investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, amigo de este programa, y se estima que entre el 5 y el 10% de los casos de cáncer de mama son hereditarios. Bienvenido, querido. Así es, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y sí, justamente, pues es una de las principales causas de muerte de las mujeres y todavía tenemos que hacer mucho al respecto. Quisiera comentar primero, hay que entender que todos los tipos de cáncer son enfermedades genéticas. ¿Por qué? Porque todo el cáncer es derivado de alteraciones en las instrucciones del ADN. A ver, explica eso. Entonces, el cáncer en cualquier parte que lo desarrollemos, en las glándulas mamarias, cerebro, colon, donde sea, ¿por qué se generó el cáncer o qué es el cáncer? Son células, esas unidades de las que estamos hechos, que de pronto empiezan a crecer de forma descontrolada y a cambiarse sin ningún tipo de programación previa. ¿Por qué empezaron a hacer eso esas células? Bueno, porque hubo cambios en sus instrucciones, en el ADN. Ok, perdón, nadie nos ha explicado el cáncer. A ver, Nunca. Voy a hacer un corchete del infierno ahorita.
explícame con peras y manzanas cómo funciona una célula, el sistema celular normal, para que entendamos esta desorganización celular que es el cáncer. Sí, entonces a lo largo de... Clase 1, ¿eh? Sí, Kinder 1. A lo largo de nuestra vida, pues estamos desarrollándonos, ¿no? Si agarramos un microscopio, vamos a ver que la unidad de la vida son las células. Estamos hechos de millones de células que son distintas en nuestro ojo, otras en nuestro estómago. Todas tienen la misma copia del ADN, pero distintas instrucciones en las distintas partes de nuestro cuerpo se expresan y generan pues esas propiedades, ¿no? Uh-huh. Y todo va muy bien y todo funciona muy bien. ¿Por qué? Porque dentro de esas instrucciones del ADN, cuando están bien, pues le dicen a las células cada cuánto dividirse, cuánto crecer, si tienen que cambiarse o no, si se tienen que morir, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y dar paso a otras células. Y mientras todo eso esté bien, el cuerpo está bien, ¿no? Hay esa organización, ¿no? Finalmente el cuerpo, porque cuando nos morimos se descompone porque ya no hay nada que lo esté organizando, ¿no? Pero la vida es organización y una vida saludable es una buena organización de nuestras células. Toda esa organización está plasmada en las instrucciones de nuestro material genético para que eso se lleve a cabo adecuadamente. ¿Qué ocurre? Que cuando suceden cambios en nuestro ADN, específicamente mutaciones, es el concepto al que le hemos llamado, ¿qué pasa? Que si esos cambios se dan en lugares donde están justamente esas instrucciones para mantener la organización, ¿qué va a pasar? Que esas células van a empezar a desorganizarse. O sea, tú me lo explicabas un día con libros. Uh-huh. A ver, explícame cómo se desorganizan si nuestras los instrucciones, libros. Por ejemplo, una historia, un cuento, ¿no? De pronto, pues cambió una letra, se perdió una letra. Bueno, puede ser que la célula todavía pueda contar su historia, porque entiende tal vez la palabra. Pero después, con el tiempo, porque estas mutaciones se van acumulando. Y un ejemplo sería, por ejemplo, el melanoma en el cáncer de piel por el sol. El sol está constantemente lastimando el ADN. Entre más tengamos exposición al sol, más cambios va a haber en nuestro ADN. Entonces, de pronto, bueno, fue una letra, pero meses, años después, ya no solamente no está la letra, ya no está la palabra. Y de pronto ya no solamente no está la palabra, ya no está el párrafo. Y de pronto la página se perdió. Entonces podemos imaginar que al principio la célula, cuando había perdido esa primera letra, pues igual se dividía, hacía caso a las instrucciones de las células a su alrededor, se mantenía bien, pero ya cuando le hace falta una página, de pronto dice, pues yo ya crezco. Y las otras células le están diciendo, no crezcas, ya detente. Pero ya no hace caso porque, por ejemplo, en esa página tal vez estaban las instrucciones para hacerle caso a las células o para maquinaria dentro de esa célula que estaba hecha para reparar esos daños, ya se perdió en esa hoja, ya no funciona. Uh-huh. Entonces esa célula, ¿qué pasa? Empieza a crecer y todos los mecanismos que tenemos en nuestro cuerpo para deshacernos de ese tipo de células ya no funcionan. Y entonces, pues esa célula empieza a dar a paso a otra célula porque se empieza a dividir y a dividir y nada de nuestro cuerpo puede hacer que se detenga. Y eso al final pues genera un tumor, no, o sea, una bola en alguna parte de nuestro cuerpo. O sea, pero el tumor, ahí te va, el tumor, ¿qué es? El tumor es un conjunto de células. Son células, finalmente son células nuestras, ¿no? Sí. Pero si comparamos el material genético de esas células con respecto al resto de nuestras células sanas, ya es diferente, ya cambió. Por ejemplo, esto que te decía, tiene a veces páginas que faltan o a veces tiene páginas de sobra porque de pronto en su división hizo más copias de un párrafo, por ejemplo, de unas instrucciones. Entonces es un monstruo del ADN. Sí, ¿no? Por eso, pero a ver, cuando hacen una biopsia, cuentavientes, que te sacan un pedazo de ese tumor, lo que están tratando de ver es ¿qué pasó en esa célula? ¿O qué célula es? Entonces, por ejemplo, los patólogos, lo primero que ves visualmente, pues te podrás imaginar que algo que ya no hace caso a su entorno, pues va a tener una forma anormal. Entonces, tú tomas una muestra de, por ejemplo, un tumor de cáncer de mama y ¿qué vas a ver en el microscopio? Pues vas a ver que hay una desorganización anormal,
¿no? Y de pronto le puedes poner ciertas sustancias que te van a permitir ver la expresión de ciertas proteínas, que es con las que las células funcionan. Y vas a ver que el tipo de proteínas que está expresando no está bien o está exagerado. Y entonces eso te hace al final poder decir, ¿sabes qué? Esta biopsia, este tejido que estoy observando no es normal, ¿no? Y eso ya después hay distintas clasificaciones, ¿no? Desde no es normal y ya tiene cara de malo, todavía no es malo, pero es premaligno, ¿no? ¿Sabes qué? Ya está haciendo cosas de algo que es malo. Claro. Y de ahí pues vas avanzando, ¿no? Y ya es cuando te dicen qué es lo que tienes que hacer. Ahora, entonces todo nuestro cáncer siempre va a ser derivado de cambios en las instrucciones del ADN. Uh-huh. Ahora bien, la mayor parte del cáncer, incluyendo el cáncer de mama, la mayor parte es esporádico. ¿Qué significa? Que tú no naciste con las instrucciones malas, ¿no? O equivocadas, sino que a lo largo de tu vida, en alguna parte de tus glándulas mamarias, unas células acumularon estas mutaciones, estos cambios, y se genera el cáncer, ¿no? Ese es el esporádico. ¿Ok? No naciste con él, las instrucciones equivocadas no estaban ahí cuando naciste, tus papás no te las dieron, fue algo que ocurrió de forma esporádica, espontánea. Pero en un 10% aproximadamente, tú ya naciste con instrucciones con mutaciones que van a incrementar tu riesgo hasta 7 veces más de tener cáncer de mama, ¿no? Entonces, de instrucciones del ADN que tenían tu papá, tu mamá, te las dan, y estas instrucciones del ADN que hemos hablado que estas instrucciones están empaquetadas en los que llamamos genes. Cada gen es una instrucción para algo. Entonces hay distintos genes generalmente asociados a control de la división de las células, a corregir daños en el ADN, porque hay que imaginar que cada vez que una célula está haciendo copias, pues va a haber algún error, pero obviamente tenemos una maquinaria que ve un error y lo repara. Pero ¿qué pasa si te heredaron en las instrucciones para reparar tu ADN una instrucción que está mutada, que ya no sirve? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el riesgo de que puedas ya no reparar los errores en cada vez que tu célula se divide, pues va a incrementar muchísimo. Y estos son los genes que se ha hablado mucho de ellos. Hay varios. Particularmente para el cáncer de mama podemos hablar de aproximadamente 12 genes, pero los más frecuentes son el conocido como BRCA1 y el BRCA2, ¿no? O sea, razón por la cual, por ejemplo, Angelina Jolie encontró en su prueba genética que heredó el BCR1 y el BCR2. Así es. Y entonces se hizo una mastectomía y se quitó ambos pechos, porque sabía que sus probabilidades de tener cáncer de mama futuro eran muy altas. Así es. Por ejemplo, una mujer que no tiene esas mutaciones tiene un riesgo del 12% de desarrollar de cáncer de mama. 1 de cada 8 mujeres, ¿no? Que no tienen eso. Pero si tienes eso, entonces ya estamos hablando de que 7 de cada 10 mujeres, o sea, incrementa 60-70% el riesgo de que desarrolles cáncer de mama. O sea, ya no es algo poco frecuente o mínimo, ya es algo que preocupa. Oye, Iván, y entonces, ¿quién se debe de hacer una prueba para ver si tiene el BCR1 o el BCR2? Ok. Mi sugerencia, o sea, como yo lo veo, ¿no? Sí. Como lo interpreto, es todas las mujeres deberían de poder tener acceso a esa información para saberlo, porque estamos hablando de que hay un 10% de cáncer de mama que es de ese origen. Entonces yo diría, todas las mujeres, si pueden, lo deberían de hacer, ¿no? Ahora, si me dices, pero bueno, así como, ¿qué habría que ya no es así como de si puedes, sino casi que tienes que hacerlo? Como es algo hereditario, pues, ¿qué nos imaginamos hacer? Ve a tu pasado. Si tienes una mamá que tuvo cáncer de mama o cáncer de ovario, porque, por ejemplo, estos genes, el BRCA1 y 2, incrementan el riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario. Entonces, si tienes, por ejemplo, estas enfermedades en la familia, en tu mamá, en tu abuela, en tu tía, o de pronto una hermana es diagnosticada con cáncer de mama, sobre todo en edades tempranas, entonces ahí tienes que parar las antenas, ¿no? Claro.
Entonces, por eso es muy importante para todos, para todos, pero en este caso que las mujeres tengan esa historia familiar. Claro. Y normalmente por eso un ginecólogo, y desde que vas a tu ginecólogo, que todas las mujeres tienen que ir con un ginecólogo, que desafortunadamente no siempre ocurre, y esto ahí es algo que hay que alentar, pues el ginecólogo le vas a preguntar, ok, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Qué pasó con tu abuelita? ¿De qué se murieron? Etcétera, ¿no? La otra cosa, el cáncer de mama en hombres, que es algo pues que pocas veces hablamos y ocurre 100 veces menos que en las mujeres, pero ocurre. Entonces, si por ejemplo tu papá o tu abuelo tuvieron un cáncer de mama, eso a ti como mujer te debe de alertar, de identificar si no tienes algún gen que te esté generando una predisposición para desarrollar cáncer. Pero a ver, de mama. tú que tu abuela tuvo cáncer de mama, tu mamá no. No se murió de cáncer de mama. Y no, pero lo tuvo. La pregunta es, Rebeca, ¿cuál es su riesgo si se brincó el cáncer en una generación? Sí, entonces, o sea, el que tengas esa mutación no siempre condiciona, ¿no? Entonces de pronto puede ser, oye, pero es que mi mamá no tenía. Ok, pero tu abuela sí. Y tu tía abuela sí. O tu prima, ¿no? O no solamente tuvieron cáncer de mama, sino tuvieron... una tuvo cáncer de ovario, ¿no? O una tuvo cáncer de mama, pero tuvo cáncer, se lo operaron y años después le volvió a salir cáncer de mama en otra glándula mamaria, ¿no? Entonces, entre más cáncer hay en tu familia, entre más se vuelve una historia familiar, más debes de tomar como algo prioritario el hacer estudios genéticos para determinar esto, ¿no? Claro. Y yo por eso pregunté, o sea, por eso te contestaba al principio, o sea, si es el 10% del cáncer de mama, el tener esa información, ¿por qué razón habría de decir no la quiero saber? ¿No? Claro. Entonces yo creo que vale la pena el tenerla y después saber qué hacer con ella 100%. En caso de que... Ahora, ¿dónde te haces una prueba genética? Y voy después con lo que sigue. Sí, entonces generalmente esto se hace en laboratorios genéticos que hay, y eso es lo que habría que buscar. Hay muchos ya estudios comerciales que a veces te dan información otra de tu ADN y que a veces te pueden estar diciendo, ¿sabes qué? Encontramos esta mutación. Claro. Pero lo que se sugiere es que realmente sean estudios que cuenten con certificados de calidad en laboratorios genéticos, como ya hemos comentado aquí. O sea, decirle a tu radiólogo o endocrinólogo. Sí, esta prueba. Sí, oye, el ginecólogo, oye, estoy preocupado, quiero, y normalmente pues ellos te van a referir al laboratorio para Oye, y una pregunta. Hacerlo. Como esto está cambiando y esta información, o sea, igual y ahorita yo no la traigo. Y ahorita me hago ese examen y va a salir negativo. Pero en 10 años... Sí, así es. O sea, cada vez lo hemos comentado. Hay que hacérsela a diario, sabemos, pues igual de un día para otro. Sabemos mucho de nuestro ADN, pero constantemente estamos aprendiendo más, ¿no? Claro. Hay unos genes como estos, el BRCA1 y 2, que ya llevan muchos años de que se conocen, que están bien asociados, etcétera. Sí, pero hay todavía, pues, investigación en estudio, ¿no? Entonces... Ahí es, por ejemplo, si tienes esa historia familiar, te haces este tipo de estudio y te dicen el día, ¿y sabes qué hicimos? El panel con todos los genes que se sabe que están asociados ahorita y no encontramos nada. Claro. ¿Qué hacer? Bueno, pues yo te diría, aparte de que tienes que tener un control más cercano a diferencia del resto de las mujeres, pues cada 3-4 años ve viendo si hay algo nuevo en cuanto a diagnóstico genético, pruebas genéticas que hayan cambiado y pues háztelo, ¿no? Que esa es la gran diferencia. Por ejemplo, una mujer cuando empieza con sus estudios de imagen para empezar a detectar el cáncer a partir de los 45, 50 años, ¿no? Claro. Pero en estos casos, por ejemplo, tu mamá tuvo cáncer de mama, le dicen, ¿sabe qué, señora? Usted tiene una mutación BRCA1. Eso es importante para ella, sí, pero también para su hija, ¿no? Claro. Que tal vez su hija en este momento tiene 20 años. Claro. ¿Cuál va a ser el impacto en la hija de 20 años el que su mamá tenga esa mutación y ya tenga el cáncer de mama? Que generalmente a partir de los 25 años, o sea, ya no a los 45, sino a los 25 va a tener que hacer un seguimiento muy cercano, ya con estudios de imagen para ver si no tiene cáncer de mama, resonancia magnética, mastografías. Pero ese gen no es
totalmente, o sea, No, hay personas que lo tienen. definitorio. Es o sea, increna el riesgo. Claro, ¿no? claro, claro. En Pero un dijiste 70%. Eres susceptible. Ajá. 70% es un montón. Así es. Entonces, o sea, a mí me parece que para estos genes, el resto de los otros genes, a veces hay unos que incrementa 30%, 40%, pero estos realmente me parece que es un porcentaje que pues lo tienes que tomar como algo que tienes que atender. Ahora, cuando te haces estos estudios, también es muy probable que te salga una mutación no solamente en un gen. Claro. O sea, no es de, pues nada más esto. O sea, te puedes saber que encontramos en BRCA1 y en otros 2 genes otros cambios. Oye, Sí. está Y esos- el PAVE2. Sí, así es. Sí. ¿Cuál es el PAVE2? Entonces, bueno, o sea, hay distinto tipo de... Otro gen encargado de la reparación del ADN. Ajá. Que si una célula se descompone, el PAL-B2 Ajá. sabe reparar. Sí. Sí, O así sea, es. Tu Entonces, instrucción para reparar. sí, entonces justamente cumple junto con los genes BRCA1 y BRCA2, el gen PAL2, lo que hace es participar en reparar los daños que hay en el ADN. Como les decía, cuando hay copias, puede ocurrir un daño en el ADN, pero hay compuestos que comemos, el sol, etcétera, distintas cosas que hacen que el ADN se rompa. Y estas proteínas están ahí dentro de las células para hacer la reparación y quitar el daño. Pero, pues, si tienes mutaciones en estas proteínas que hacen la reparación, pues la reparación no va a ser tan bien. Claro. ¿Y qué va a pasar? Pues que el riesgo de que cuando haya un daño no lo puedas reparar incrementa de forma muy importante. Entonces, cuando tienes cambios en todos estos genes, también es por eso importante, y yo diría ahí, sobre todo el acompañamiento de un genetista, porque Claro. yo diría, el especialista o el ginecólogo te manda a hacer la prueba. La prueba regresa con resultados. Alguien te tiene que decir qué significan, ¿no? Y entonces se hace un cálculo de riesgo global dependiendo de todo lo que te salió para decirte, ¿sabes qué, Marta? No te preocupes, no hay nada. O ¿sabes qué? Sí estás en un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y entonces ahí tienes que empezar a implementar lo que es ideal, la prevención. Claro. Ahora, doctor Iván Martínez Dunker, que llevas estudiando como 26 años de tu vida. ¿Por qué hay tanto cáncer de mama? Bueno, o sea, eso hay... O sea, ¿cómo pues, te lo explicas genéticamente? ¿Desde hace cuánto tiempo vivimos tanto? O sea, en la historia de la humanidad, si nos vamos a las biografías de hace 200 años, 100 años, ¿cuál era el riesgo, el promedio de vida normal de las 40 personas? 40, Sí, 50. sí. ¿Cuándo ocurre el cáncer de mama? Normalmente Sí, después de después. los 50. Claro. ¿no? Sí. Entonces, estamos entrando en una etapa única de nuestra civilización en donde estamos llegando a una longevidad. Y tú debes de entender, el cuerpo estaba hecho Para vivir tantos para años. vivir tanto. No, y entonces tu maquinaria para corregir y todo estaba diseñada para estarlo haciendo durante 55 o 60 años. Pues no. Entonces, entre más vivimos, pues también estamos empezando a tener más de los problemas de la longevidad, que es el cáncer. Ahora, yo escuché y me parece que es muy acertado y de pronto puede parecer lógico, pero creo que es contundente si lo entendemos bien. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama? Ser una mujer entre los 50 y los 70 años de edad. O sea, eres mujer. Ese es el principal factor de sobre cualquier otra cosa. Ahora, además me dices, ¿tienes obesidad? Sí. ¿No? Entonces la obesidad incrementa eso. ¿Por qué? Uno de los factores hormonales que promueve el cáncer de mama es el tiempo de tu vida que has estado expuesta a estrógenos, que es una hormona femenina, Sí. ¿no? Generalmente entendemos. Los estrógenos promueven la división de las células, el crecimiento de las glándulas mamarias. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, iniciaste tu vida, o sea, tu primera menstruación fue muy temprano, desde ese momento de tu vida empezaste a secretar estrógenos. Sí. Entonces, entre más temprano inicias con eso, más riesgo de tener cáncer de mama. Ay, ¿Por yo qué? empecé a los Porque tus 17, estrógenos. vendía ser el Entre señor. más tarde, Yo a los 17. entre más tarde empiezas tu menopausia, Ujú. ¿qué significa? Que más tiempo estuviste con estrógenos, ¿no? Entonces, ¿a quién les va mejor? Que es también, o sea, Claro, eso es yo otra, empecé güey. la menopausia a los 56. Eso es Entonces, tardísimo. Sí. entonces ahí, Más estrógeno. ¿no? Entonces Más ahí son estrógenos. esos datos que, o sea, entre más Pero no estrógenos importa, se tuviste en compensa porque a los contacto. 17 te bajan. Y ahora,
por ejemplo, en la menopausia, o sea, en la perimenopausia o en la menopausia, empiezas a tener obesidad, ¿no? O sea, hay gente que tiene, o antes la tuviste. ¿Qué pasa? Que la grasa es un lugar que promueve la producción de estrógenos. Entonces es una cosa. El alcohol, el tabaquismo, eso promueve, ¿no? Entonces hay esos como factores de riesgo. Por ejemplo, si nunca tuviste un hijo, si nunca amamantaste. ¿Por qué? Porque el embarazarte tienes otras hormonas que no son estrógenos. Entonces, todo eso va reduciendo tus riesgos, ¿no? Pero como lo dije, el principal riesgo al final es ser mujer y llegar a los 50 años de edad. No, por eso a mí me vas a explicar dos cosas ahorita. Ajá, a ver, ahí te va. A ver, número 1. Todos los doctores te dicen que evidentemente hay factores de riesgo. Sí. Pero esos factores de riesgo, la obesidad, el tabaquismo, ¿verdad? Todo lo que acabas de decir, ¿cómo impacta las instrucciones genéticas para desencadenar un cáncer? Bueno, es que particularmente lo que te decía de los estrógenos, ¿no? Y el tabaquismo y el alcohol, que son carcinogénicos. O sea, ¿qué dice eso? Carcinogénesis, génesis o formación del cáncer, origina el cáncer. ¿Por qué? Porque son sustancias que hacen que ocurran daños en el ADN y que el DNA no se pueda reparar, ¿no? ¿Por qué el fumar te genera cáncer o incrementa el cáncer de pulmón? Porque todo el humo y todos los compuestos que están ahí hacen que esa maquinaria de reparación no funcione. Si tienes esta exposición incrementada a estrógenos, ¿qué va a pasar? Que tu cuerpo va a estarse dividiendo más, o tus glándulas mamarias, todos los tejidos que responden a estrógenos se van a estar dividiendo más. ¿Qué significa eso? Que van a estar haciendo más copias. ¿Qué significa eso? Que más probabilidad de que hagan una copia mal va a pasar. Y adicional a esto es entender ese origen evolutivo en donde todavía no estamos hechos para vivir tanto. Seguramente conforme pasen los años y haya mejorías, pues nos vamos a convertir en una especie en donde quienes hayan sido seleccionados, quienes no se hayan muerto, pues ya tengan la maquinaria seleccionada para poder reparar aun cuando tenga 60 o 70 años de edad. Oye, hace algunos años se creía que el reemplazo hormonal generaba cáncer. Y ahora los últimos estudios demuestran que eso no es cierto, que el reemplazo hormonal no tiene una incidencia directa con el desarrollo de cáncer, incluyendo el de mama. Entonces, para las que estamos tomando reemplazo hormonal, incluyendo estrógenos y progesterona. Yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, aún con la terapia de reemplazo hormonal, hay que estar vigilando. ¿Por qué es esto? Es algo que pasa. A ver, hay estudios que sí lo han demostrado. Después resulta que hay estudios que no. ¿No? Y así es la ciencia. O sea, a veces son los estudios que se hacen, cómo se ven, cómo se implementan. Mi opinión personal es que la terapia de reemplazo hormonal sí amerita el tener una vigilancia más cuidadosa de que no se desarrolle un cáncer de mama. 100%. O sea, esa es mi opinión. 100%. Oye, muy válida, ¿eh? O sea, yo ahora que estoy con reemplazo hormonal, lo primero que hice fue hacerme una mastografía y un ultrasonido, porque estoy tomando estrógenos. Bueno, me estoy embarrando de estrógenos. Muy poquito. No, además de hacerte una investigación, tus doctores de no, tu y historia clínica. Tatiana Piña, nuestra endocrinóloga, lo dijo. Y tu historia también genética, hombre. Uno tiene que estar como endocrinólogo muy consciente, por eso es bien importante quién te da la terapia de reemplazo hormonal, cuál es el historial de ese paciente, cuál es el historial familiar, porque se sabe que si hay cáncer, los estrógenos lo multiplican, ¿eh? No, totalmente. Sí. Y si fumas, también es un en contra para que te... Un riesgo, claro. Exactamente. Sí, para que te den hormonas. Y creo que ese es el gran reto. ¿Qué hacer con la información que te dan? Es decir, el día de hoy te dicen, tienes esas mutaciones. ¿Qué haces? Claro. No tienes cáncer de mama ahorita. Claro. Una cosa es cuando ya lo tienes. Por ejemplo, si ya lo tienes y durante el diagnóstico de tu cáncer de mama te dicen que eres portadora de estas mutaciones, sí es importante, tanto para tu familia como para posibles tratamientos que te den. Claro. Hay algunos tratamientos específicos para quienes tienen un cáncer de mama ya hereditario. Pero si no lo has tenido, ¿qué haces? Y vienen estas preguntas. ¿Te quitas las glándulas mamarias? ¿Te quitas los ovarios? Claro. ¿O simplemente
vigilas más y haces más estudios Por de supuesto, imagen. por Entonces, supuesto. eso es una decisión que es muy importante ahí, tener un buen equipo de trabajo por todo lo que impacta, sobre todo para una mujer, el tomar una decisión así. Y hay mujeres que hemos visto que dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a vivir con esto, Me que las me quiten quito. las... Y, ya. Angelina, Y otras sí. que les causa profundo dolor o pánico o preocupación el de pronto ya no tener glándulas mamarias, ¿no? 100%. Entonces, eso es algo muy importante que se tiene que Bueno, hacer con un buen esa equipo. es nuestra obsesión en este programa, que todos tengamos la información que debemos de tener para tener más control sobre nuestra salud. Y hoy en día, que hay tantos avances científicos y genéticos para entender nuestra genética, es una pena pues, no saber cómo están tus genes, cómo están tus instrucciones, y eso es algo que ya es posible y es muy fácil. Cualquier doctor, ginecólogo, endocrinólogo, les puede ayudar a acercarse a hacerse una prueba genética, ahora que estamos en el mes de la conciencia sobre el cáncer de mama. El doctor Iván Martínez Dunker es biólogo molecular, lo encuentran como Iván Martínez Dunker en Facebook, Dunkerman en Instagram o Dunker UAEM en Twitter. Gracias, querido. Muchísimas gracias, un placer gusto estar tenerte con acá. ustedes. Con esto hacemos una pausa rapidísimo, cuentavientes, ya regresamos, no se vayan. Del 1 al 96.9. Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. ¿Y saben qué cuenta bien es? Si ustedes están listos, yo también. Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde. Estamos de regreso y saben que estamos transmitiendo desde el Salón Internacional de Alta Relojería, el CIAR, Latinoamérica, acá en el Hotel St. Regis en la Ciudad de México. Y que, como les he dicho, es la edición número 18 del CIAR, que va a estar desde el día de hoy hasta el 17 de octubre, de 11 a 8. Todos los que aman los relojes tienen que venir, no saben la locura. Y está con nosotros Carlos Alonso, director general de el CIAR, y nos acompaña también Giovanni Prigigallo. Lo dije bien, Giovanni. Muy bien, Me Marta. siento tan orgullosa. Que es director de operaciones y cofundador de Every Watch. Ahorita les va a contar exactamente de qué trata esta plataforma extraordinaria para todos los que aman los relojes. Bueno, Carlos, cuéntales a todos qué es el CIAR. No puedo creer que es tu edición 18. Con esa presentación tan bonita que haces, nos ponemos de buen humor todos. ¡Eso! En Mood Relojes. Esta semana es la semana de la fiesta del reloj. Y sí, ya cumplimos mayoría de edad, 18 Ajá. años. Y bueno, ya has participado en el pasado en varias ediciones. Sí. Nos traes muy buena suerte Sí. con tu buen humor y tu buena vibra. Y nada, ya sabes, 50 marcas, bueno, 49. Ajá. Una mezcla entre las marcas grandes, tradicionales de toda la vida y muchos independientes pequeños, que es un fenómeno que está ocurriendo en la relojería, que nuevos creadores y está muy dinámico el sector. Entonces tenemos de todo, tenemos a Giovanni, que viene desde Italia a contarnos algo muy interesante con su plataforma revolucionaria de inteligencia artificial para el avalúo de relojes. Ajá. Y bueno, pues está todo servido ya para que vengan los amantes a vernos. Ok, a ver, ¿quién debe de ir al CIAR? Pues tú tienes que venir porque Sí, claro. yo sé que Pero, te gusta. a ver, es no solamente porque quieres ver, sino también puedes comprar. Bueno, sí, a ver, como todo salón, de la vista nace el amor y nosotros traemos ingredientes divertidos y unas piezas que no se ven normalmente en las joyerías y en los sitios puntos de venta, y las marcas hacen este esfuerzo porque saben que en México hay mucho apasionado, entonces traen mucha edición limitada y piezas dedicadas a México. Y bueno, pues esto es lo que hace el atractivo para los que entienden y les gustan los relojes, porque vienen a ver cosas que no se ven normalmente. Claro, entonces, todos invitados, como les dijimos, empezó hoy, mañana y el jueves en el Hotel St. Regis, acá en la Ciudad de México, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Ahora, es solo por invitación. Sí, es solo por invitación porque verás, mira, el tema de la relojería es muy, muy personal. Ajá. No son eventos masivos de gente caminando Claro. por pasillos. A las marcas les gusta atender a los que tienen interés y les dedican explicaciones muy personalizadas. Entonces nunca quisimos hacer una cosa de volumen. Entonces es eso, por invitación. Si eres amante de relojes o tienes algún amigo que se está introduciendo
introduciendo en este mundo, vas a encontrar la fórmula o llamándonos a nosotros o contactando a un joyero o a un distribuidor para que te metamos en el club. Claro, digamos. 100%. O sea, a ver, estoy viendo todas las marcas que están. Frank Mueller, está IWC, está Jacob & Co., está, no sé cómo, Jaeger-LeCoultre. Jaeger-LeCoultre. Ajá, Muy LeCoultre. Girard Perregaux, está Bulgari, está, a ver, ayúdame más, ¿quién más? Pues, Ulises Nardin, Tudor, mira, Seiko también está, Longines, bueno, en fin, una lista enorme de marcas. Sí. Dices casi 50. 49 en concreto. Sí, estamos... 49 exactas. No te voy a memorizar todas porque me van a gritar por dejarme alguna fuera de mención. Oye, ahora, Giovanni, cuéntanos por favor de Every Watch, que es literal, cuentavientes, escuchen esto, una plataforma de inteligencia artificial. ¿Cómo? Bueno, gracias Marta por tu buen humor y por invitarnos aquí. Every Watch nace desde un need, porque cuando tienes que saber, quieres comprar algo Sí. nuevo, vintage o un reloj, era muy difícil entender el precio, Sí. ¿no? Dependiendo de condiciones y de todo esto. Y las plataformas que había te daban el precio de recuesta del vendedor. Y no había estadísticas basadas en precios de venta. Ya. Y entonces nosotros es lo que hemos creado. Hemos cogido los resultados de subastas de los últimos 35 años, de más de 400 casas de subastas en todo el mundo. Ujú. Y desde ahí, con precios real de venta, lo que la gente está pagando estos relojes, Ajá. te damos estadísticas. Entonces, y el nombre Every Watch es porque queremos tener Every Watch en la plataforma. Todos los relojes que están en venta por dealers, por privados en el mundo, en todas las plataformas, y todos los relojes que se van en subasta. Ujú. Y te ayudamos a entender cuál es el precio que tienes que pagar por ese reloj, cuál es el fair price Claro. por ese reloj. El precio justo. Sí. O sea, puedes poner la marca que quieras. Ahorita, métanse a everywatch.com y aquí estoy viendo, por ejemplo, diferentes Frank Muellers. Vienen muchas opciones de los Frank Muellers. Que si el Chronograph, que si el Casablanca, que si el Long Island, que si el Color Dreams, que si el Vanguard. Y entonces vienen aquí los estimados de precios, entre cuánto y cuánto se vendieron y si van a salir a subasta. Correcto. Y también todos los que hay en el mercado. Entonces, si estás buscando uno, también si no hay ahora en el mercado, puedes poner una alerta. Ajá. Y nosotros miramos a más de 400 vendedores en todo el mundo y 400 subastas. Y cuando salga tu reloj, también al precio desiderado que quieres tú, Ajá. le puedes poner un alert y solo te mandamos una notifica cuando hay el resultado que te guste. Sí, a ver, estoy buscando un Frank Mueller que salió en los 90s, que es rarísimo y que se llama Pride of Greece. Si aparece en la plataforma, por favor avísenme. Perfecto. Es Ya correcto. Haces un safe search Ajá. y ya te llega cuando salga, ya lo tendrás en tu correo. Claro. Ahora, esto no significa que puedes comprarlo en la plataforma, es nada más informativo. Correcto. Es como, podemos decir, como Skyscanner o como Expedia. Ajá. Nosotros te mandamos a la plataforma del vendedor. Ya. Tú Y ves dónde está el reloj y te puedes ir a comprar directamente. directamente. Sí. O sea, es entre un search engine específico de relojes más decirte cuál es el estimado de precio que puede. Correcto. Y queremos ser también un poco el Wikipedia, explicándote cuáles son los factores que aumentan el precio de un reloj o que bajan el precio y para informar a los compradores. Entonces, cuáles son las ediciones raras que tienes que pagar más. Sí. ¿Cuáles son las cosas que a la gente le gustan menos, a los coleccionistas le gustan menos? Ajá. Y entonces que tienes que puedes tener un mejor deal. O sea, es impresionante el mundo de los relojes, ¿eh? Impresionante. Yo tengo varios amigos que están totalmente obsesionados, que son unos coleccionistas empedernidos.
¿Cómo explicarías lo que representa el reloj para una persona? Bueno, pues yo creo que si no hay una explicación espiritual, más allá de lo material, claro que es una joya, dicen que es la joya del hombre, también la joya de la mujer, cada vez más mujeres, ya se va emparejando no solo en la política, sino también en la relojería, estamos ya 50-50 prácticamente, o casi llegando. Pero yo creo que el componente emocional, tenemos en cuenta que el reloj, desde su punto de vista de funcionamiento, no ha cambiado en 300, 400 años. Sigue siendo un tic-tac, que es un muelle que regula el paso del tiempo de forma mecánica. O sea, es un producto que funcionalmente es obsoleto, porque ya cualquier gadget te da con precisión cronométrica mucho más acertado el tiempo, y la fecha, y la luna, y todo eso. Entonces, yo creo que lo bonito del reloj es que es el testigo de tu tiempo, es la joya que te acompaña, que además tiene un alma, no solo es un objeto valioso con un diseño y unos metales y unas cosas, sino que ahí hay un movimiento que va palpitando como un pequeño corazón mecánico y te acompaña. Por eso el reloj está siempre ligado a que lo puedes heredar, que alguien de la familia se lo queda, o que no pierde valor en determinadas piezas, ¿no? Claro, 100%. Oye, yo ya me fui en un túnel en everywatch.com porque, ¿saben qué me quedé pensando? Que no solamente es para encontrar lo que estás buscando, sino para entender cuánto vale lo que tienes. Correcto. También tenemos función de poner tu colección y tienes valutación basada en ventas. Entonces, si tú quieres vender ese reloj, ese es el precio en que la gente lo está comprando. Oye, que yo lo quiero vender en 20,000, pues te tenemos una noticia. Eso vale 35, ¿no? O te tenemos una noticia. No se ha vendido ninguno en más de 14. Entonces, si sigues soñando con 20, no lo vas a vender. Correcto. ¿No? Sí. Pero es mejor saber la realidad de las cosas, ¿no? 100%. A veces positivo, a veces negativo. 100%. Oye, a ver, se compra un reloj, y es pregunta para ambos, porque te gusta y te lo quieres poner, o porque quieres invertir, o ambas son válidas. Pues yo creo que ambas son válidas. O sea, la mayoría de la gente... Hablamos de alta relojería, porque una cosa es llevar un relojito normal y cariñoso del diario porque te gusta llevar algo en la muñeca, y otra cosa es cuando entras a la alta relojería, que tiene un componente más de arte, ¿no? Y obviamente, al ser un componente de arte, pues el valor es como arte. Sí. Entonces, yo creo que te lo compras por gusto, por placer, por diseño, por afinidad con la marca, porque te recuerda al que tu abuelo tenía o tu papá, o algo que te vincula con una celebrity que le tienes cariño, o porque está ligado al mundo de la Fórmula 1, ese reloj históricamente, y te gustan los autos. Pero cuando compras relojería, siempre el factor valor no se puede desligar, porque yo creo que no hay nadie que compre un reloj de cierta cuantía y que piense que eso va a perder el precio. Claro. A ver, ¿cuál es tu opinión, Giovanni? Creo que comprar relojes es muy emocional y entonces a veces nos pasamos del valor, yo creo. Pero al final es parte de la ecuación, ¿no? Claro. Si tienes un budget y quieres comprar un reloj, ¿qué te compras? El budget es ese y tienes que decidir. Y si tu budget es limitado, es claro que tú prefieres comprar algo que tenga su valor o que su valor aumente en el tiempo para, qué sé yo, venderlo en un tiempo futuro y comprar otra cosa. Si pierdes la mitad del valor y no tienes más budget, ya... Sí, exacto, 100%. Oigan, entonces todos invitados, es el CIAR, les recuerdo, es en el Hotel St. Regis en la Ciudad de México, de 11 de la mañana a 8 de la noche, a partir de hoy, mañana y el jueves. Toda la información, ¿en dónde la encuentran? Pues en salonaltarrelojería.com, en nuestra web, en CIAR... .mx en Instagram, en redes sociales. Y bueno, ahí básicamente es donde están todas las marcas que vienen, todo lo que tenemos. Carlos, qué placer tenerte aquí, como siempre. No, el placer es tenerte a ti, porque si no vienes no arrancamos en esta edición más. Nada. Ahorita me voy a dar una vuelta. Giovanni, muchísimas gracias. Un placer. La plataforma se llama Everywatch, para que la busquen, cuentavientes, everywatch.com, y con esto hacemos una pausa y regresamos.
se vayan. Estamos donde estés. En todas las redes. En vivo y al aire. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Solo por W Radio. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. En todas las redes. Son las 12 en punto del día y qué bueno que están escuchando este programa, porque de lo que vamos a hablar ahorita va a ser muy fuerte para muchos, porque vamos a hablar de su mamá y vamos a hablar de su papá. Y yo creo que les va a caer el 20 a muchos del impacto que han tenido ambos en la vida de ustedes, aunque sean adultos. Mario Guerra está aquí el día de hoy y está lanzando a nivel nacional, universal, internacional, mundial, su nuevo libro, que es el número 6. El número 6. El número 6. Sí. El título es Arrollador. Ya déjame en paz, mamá. Y tú también, papá. Es de editorial Penguin Random House. Está a la venta ya en todo el país. Mañana es el lanzamiento oficial. Mañana es el lanzamiento oficial, sí. ¿No? Y bueno, está en todas las librerías, tiendas departamentales, sitios de venta en línea. Está en físico, en digital. Y no me lo van a creer. Pero Mario es tan matado que hay un audiolibro grabado enteramente por su voz. No lo puedo creer. ¿A qué hora hiciste eso? Así mero, pues ya ves, a ratos. Y ya desde el segundo o tercer libro, los audiolibros están grabados con mi voz. Y yo creo que está padre, porque finalmente, como yo lo escribí, pues yo sé más o menos cómo meterle ahí el énfasis y el cariño al asunto, ¿no? Pues qué padre, te felicito mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que el otro día, en la semana pasada, daba una conferencia. Y en la conferencia hablé del impacto de las palabras que tienen las mamás y los papás sobre nosotros. Uh-huh. Que de repente tu mamá te dice algo y que se vuelve casi como en un maleficio. Que sientes que se va a cumplir, como que te echara una sal muy especial, mágica, que acaba sucediendo de cualquier cosa, ¿eh? Y justamente ese es uno de los temas de tu libro, que son voces, la de tu mamá y la de tu papá, que básicamente nunca se apagan. Sí, una vez que quedan metidas desde la infancia, cuando empezaron a decirnos lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que ser, se van quedando ahí. Y yo siempre he dicho algo, mira, nuestros papás y nuestras mamás no nos enseñan cómo es el mundo. Lo que nos enseñan es cómo ven ellos el mundo, su manera de ver el mundo. Pero eso no nos lo dicen porque no lo tienen consciente. Entonces la cuestión es que nosotros pensamos que las cosas son exactamente como nos la dijeron ellos y uno empieza a adquirir esa forma de ver el mundo también a través de filtros que no nos pertenecieron. Y luego cuesta mucho trabajo quitarse esas voces porque cuestionarlas puede generar culpa, puede generar a veces enojo de la otra parte, mucha resistencia a aceptar que nosotros somos seres independientes, que somos más, conforme va pasando la vida, autosuficientes y que podemos tener una forma diferente de ver el mundo. Y es cuando los papás a veces activamente dicen eso no está bien, o nosotros mismos somos los que ya nos permitimos salirnos del molde, salirnos de la caja, sin generar culpa o pensar, híjole, lo estoy haciendo mal. Claro, mi mamá me dijo que me iba a ir mal, me está yendo mal. Claro, pero tenemos los hijos un pensamiento como mágico, que sentimos que si nos rebelamos a lo que nos dicen los papás, algo terrible algo nos va a suceder. Algo malo va a pasar, sí. 100%, es como una especie de sacrilegio por ahí, ¿no? Sí, 100%. Una ruptura en estas lealtades familiares que hay y en estas imágenes. Fíjate, en el libro lo digo, ¿no? Ahí pongo un ejemplo. Si una persona te dice, oye Mario, fíjate que hay una persona que me insulta, me amenaza, me maltrata, me humilla, ¿qué debo de hacer? Y yo les digo, ponerle límites. Pero luego la pregunta que más me sorprende es cuando me hacen, ¿no? Y todavía hace una semana alguien me preguntaba en las redes eso, ¿no? Oye Mario, ¿y si esa persona es mi mamá? Y yo le respondo, pues también, ponerle límites. ¿Por qué nos hacemos esa pregunta? ¿Por qué parece ser que si hay un familiar, hay un vínculo importante, estaríamos como exentos de cumplir con el poner límites al otro? O sea, ¿por qué nos cuestionamos eso? Si es mi mamá, si es mi papá, pues también le debes decir, oye, no, me lastima, no me gusta, no quiero, quiero seguir este otro camino. Claro, si vas a estar sujeto a que te sigan ayudando económicamente, pues también, obviamente, si eres un adulto, estás sujeto a que ellos puedan tener cierta influencia. Y aún así no,
Porque si yo digo, bueno, necesito alguna económica, pero esa ayuda económica viene atada a condiciones, a formas de hacer las cosas, a lo mejor digo, por aquí no va a ser la ayuda que estoy buscando, o no Sí. de esta manera. Pero a veces hay personas que se sujetan por eso, por cuestiones económicas, por cuestiones de lealtades familiares, por esto de la imagen sacrosanta del padre y la madre que de pronto pues parece que son intocables como figuras, incuestionables a toda prueba, y que lo que dicen ellos es la última palabra. Porque aparte hay unos pensamientos y unos preceptos y unas creencias bien perversas. Y no es que no sea así en ciertos casos, pero en la gran mayoría la información que recibimos desde que somos muy chiquitos es, número 1, nadie te va a querer como te quieren tus papás. Y yo creo que aplica y es verdad en el 99% de los casos, pero en otros no, ¿eh? Sí, no. Nadie te conoce como te conocen tus papás. Ahí sí, quién sabe, porque a lo mejor te conocen al que fuiste, Un lado, pero claro. no al que ya eres. Nadie quiere lo mejor para ti como lo quieren tus papás. Y a veces es lo que ellos creen que es mejor, Claro. ¿no? Y no 100%. necesariamente lo que te hace bien lo a que ti. es 100%. Sí, totalmente. Entonces, eso es lo que genera gran parte de la culpa que sentimos cuando queremos decir no. Ahora sí que cruz a lo que me acaba de decir mi mamá. Y ahora pensemos en algo. Estas voces, a veces los papás ya no están. A veces ya murieron, a veces ya se fueron, a veces ya no intervienen, pero ya intervinieron. Ya dejaron esa semilla puesta ahí. Y esas voces que venían de afuera se convierten en la voz interior. Claro. Esa voz interior que obliga, esa voz interior que dice, yo para mi edad ya debería estar haciendo esto, yo tendría que hacer lo otro, yo Claro. no debería aguantar aquello. Y que va a veces en contra de lo que tú quieres. ¿Cuántos de ustedes hasta el día de hoy, y piensen, es más, escríbanmelo, siguen recordando cosas que les dijeron o que escucharon? A mí nunca se me va a olvidar, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales como que yo nunca tomé, pero mi abuela siempre nos dijo, una mujer que bebe es una mujer posible. Ándale, pues. Y la primera vez que yo oí eso, estaba bien chiquita y nunca se me olvidó. Y no es que yo no tomara porque creía que iba a ser posible, pero sí lo tomé como que si tomas puedes perder el control y el control nunca lo debes de perder. Por ejemplo, esa es una que yo recuerdo mucho de mi abuela. O cosas que me ha dicho mi mamá que hasta la fecha se me han quedado grabadas para siempre del mundo mundial. De hecho, mi mamá tiene toda la razón. Ella decía, yo a mis hijos, bueno, a los hijos hay que decirles las cosas que están mal o que piensas, porque aunque volteen los ojos y se pongan del peor humor y se pongan furiosos, se les queda. Claro, Sí, se sí, les se les queda. queda. Se nos queda. Se les queda para bien y para mal. Y miren, la verdad es que muchas cosas que nos dijeron o que nosotros como padres hemos dicho pueden ser útiles para la vida. Claramente sí. Claro. Pero hay que saber distinguir las que son útiles, las que nos hacen crecer, las que nos hacen aprender y aquellas que nos limitan, aquellas que nos hacen sentir menos de lo que somos o nos hacen sentir obligados. Ahí les va otra. Venga. Mi abuela cuentavientes siempre me dijo que como yo tenía el cuerpo con la forma de una guitarra, Ándale pues. con curvas muy marcadas, Ujú. que era muy importante que yo siempre usara cosas sueltas para que no se me marcara la cintura y la cadera. ¿Por qué razón? Yo así viví Ujú. muchos años, Ujú. hasta que a los 32 descubrí que una mujer con curvas sí está bien padre. Pero, Pero eso me limitó muchísimos años en mi vida. Claro, claro. Porque entonces cualquier crítica, cualquier comentario viniendo de una voz de autoridad se convierte como en la regla, como en la Biblia, como en la norma a seguir. Y fíjate, seguramente tú de niña, de joven, no te preguntaste por qué. ¿Qué tiene de malo tener el cuerpo como una guitarra? Bueno, es más, la pregunta es, ¿y si tengo el cuerpo de guitarra? Porque estas analogías, ¿no? De comes como un cerdo, de gritas como un loro, de tienes cuerpo de guitarra, uno de niño las toma literales, Claro, ¿no? claro. Ya no son metáforas, son literales. Entonces, claramente uno no se quiere sentir raro, uno no se quiere sentir diferente. Entonces, esas voces vienen de ahí y causan estos efectos. Insisto, hay muchas cosas que son buenas, hay muchas cosas que nos enseñaron que son muy útiles, pero hay otras cosas que sí tendríamos que empezar a dejar ir, o al menos a cuestionar, al menos a preguntarnos. Ok. Eres terapeuta. Sí.
Mario ve pacientes todo el día desde hace muchos años. ¿Por qué quisiste escribir el libro sobre este tema? Mira, es muy interesante. Yo creo que porque he tenido muchos pacientes adultos, hombres, mujeres, que todavía están muy sujetos a aquellas voces que ya no están. Personas que se sienten obligadas, por ejemplo, a tener un cierto tipo de éxito para ser felices. Y que cuando no lo tienen, sienten que han fracasado, aunque tengan muchas cosas buenas en su vida. Claro. Personas que sienten que tienen que haber cumplido con unos marcadores o hitos familiares de lo que se supone que es correcto, desde no me puedo morir hasta no verte casado o casada y con hijos, porque entonces cómo me voy a ir en paz y te voy a dejar solo, y que obligan a personas a entrar en una relación que probablemente no querían porque a lo mejor al papá o a la mamá le caía bien la persona o porque ya te estaban presionando con que el tiempo estaba pasando. Entonces, hay muchas formas en que estas voces nos pueden ir moldeando en la vida, pero ¿de dónde viene? Fíjate, te voy a contar la anécdota. Iba caminando un día por la calle y de pronto era la hora de entrada de las escuelas y venía una niña como de unos 6 años caminando por delante de su mamá que venía atrás de ella dando una serie de instrucciones. Y acuérdate de tomarte lunch y ten cuidado y acuérdate de esto y en el recreo no corras y no prestes tus cosas y no sé qué y no sé qué. Y entonces la niña de 6 años de pronto se para, da la media vuelta y le dice a su mamá: ya déjame en paz, mamá. Entonces, cuando yo veo eso, digo, tengo que escribir un libro de esto, porque esta niña es la voz de muchos que nunca pudieron decir eso a esa edad, que se tuvieron que someter, que tuvieron que sujetarse a aquellas voces. Entonces, esta epifanía, esta revelación de una niña pequeña diciéndole a su mamá, ya déjame en paz a esa edad, lo que tienes que voltear a ver es, dices, tiene razón señora, usted la vengo oyendo toda media cuadra nada más dando instrucciones, como si la niña no pudiera decidir si se quiere acabar el lunch o no, si quiere compartirlo o no, y si quiere correr en el patio o no, de alguna manera. Claro, la mamá me diría, es que se va a enfermar, es que le puse comida nutritiva, es que tiene... Sí, pero hay otras cosas más importantes en esas edades, como socializar, como jugar, como pertenecer, como de alguna manera estar con el otro. Entonces, ese es el tipo de voces, ¿no?, que me inspiraron para esto. Y recordé, en ese momento se me vino a la mente todos los pacientes que he tenido que no han podido en la vida adulta liberarse de aquellas voces o poderlas reacomodar de alguna forma, pues digámoslo, más saludable. Entonces, pues ese sería como el origen del título del libro, pero todo el contenido tiene que ver con eso. Y el libro está muy orientado, fíjate, está muy orientado a personas adultas que sienten que no han podido hacer sonar su propia voz sobre la de sus padres, siendo padres presentes o padres ausentes, vivos o muertos. Claro. Está orientado a personas que tienen hijos pequeños para poder saber el efecto que pueden tener sus voces en la vida adulta, y está orientado también para personas que quieren de alguna manera lograr un proceso de individuarse mucho más sólido, más allá de lo que les pudieron haber enseñado. El otro día Marcial Escalera dijo algo que me dejó loca. A los hijos se les quiere y se les llora. En el sentido de que gran parte del llorar a tu hijo es el duelo de aceptar que tu hijo no es lo que tú te imaginabas que iba a ser. Y creo que gran parte, y eso hay que hablarlo después del corte, gran parte de la culpa es más bien como una tristeza de sentir que como hijo has fallado porque sabes en tu corazón que tú no eres lo que tus papás esperaban que tú fueras. Los hijos tienen, su pregunta permanente es, ¿me quieres? Sí. Yo creo que es la pregunta permanente de todos los seres humanos. Entonces es muy devastador sentir que tus papás no te quieren o sentir que los has defraudado porque no eres la persona que ellos querían que fueras. Y aquí la pregunta es, ¿y la persona que ellos querían que fuera realmente es una persona que me beneficia ser? ¿O ellos realmente estaban proyectando en mí? Hay un capítulo donde hablo de las proyecciones y las transferencias. ¿O estaban proyectando en mí muchas de sus frustraciones, muchos de sus propios deseos, Claro. muchas de las cosas que ellos hubieran querido lograr? O Claro. lo que se imaginan que si yo lograra, me haría totalmente feliz, porque generalmente parte o algo de una copia de lo que ellos hicieron, Sí. o de una carencia que ellos tuvieron. Claro. Ahora, ahí te va la más difícil, que me imagino que es parte del descubrimiento que van a encontrar en el libro. ¿Cómo sabes cuál es tu voz real, la voz propia, la tuya, libre de sesgo y de influencia, y cuál voz es de tu mamá o de tu papá?
Fíjate, sí, lo van a descubrir en el libro, pero puedo adelantar algo. La voz tuya, la voz real, no es una voz que castiga, no es una voz que critica, no es una voz que limita. Es una voz que te acompaña a crecer, es una voz que te motiva. Tampoco es la que te motiva diciéndote que eres el más maravilloso del mundo. No, es la que te aterriza en la realidad, pero te permite a partir de esa realidad crecer y buscar algo mejor, pero no a través del regaño, no a través del maltrato, no a través de la crítica. Cuando son voces externas, generalmente tienden a ser voces que juzgan. Generalmente son voces que se repiten y se repiten con los mismos mensajes, y son voces que no permiten cuestionamiento. Son las voces que desde adentro te gustaría decirle a algunos pensamientos que aparecen en tu cabeza: ya déjame en paz, ya déjame en paz, ya no quiero estar pensando en esto, ya no quiero sentirme mediocre, obligado, insuficiente, incapaz, incompetente. Mira, no es el tema específicamente del libro, pero cuando yo doy mi taller, El viaje del héroe, en cierto momento les hago a las personas una pregunta, y les hago la pregunta de cuál es su miedo más grande. Ajá. Y yo te puedo decir que a lo largo de 15 años de dar ese taller, no importa si son hombres, mujeres, jóvenes, personas mayores, la respuesta más común que escucho es: tengo miedo a fracasar y tengo miedo a decepcionar. Y cuando preguntas decepcionar a quién, evidentemente a alguno de los dos de sus padres. Aunque ya sean personas grandes, aunque sean personas adultas, siguen teniendo ese miedo a no ser suficientes, a no dar todo lo que se supone que tienen que dar, porque había una especie de instructivo. Y a veces no, fíjate, a veces también hay que ver el lado B de las cosas. A veces fue nuestra interpretación de aquello que nuestros padres dijeron, lo que pensamos que teníamos que cumplir para que poder ser personas que nos quieran. Y también lo que tú dijiste es algo muy fuerte. ¿Cuántas veces no relacionamos el amor con la aceptación o la aprobación? Claro. Puede haber cosas que alguno de tus hijos, de cualquiera de nosotros, haga que no nos guste. Pero el amor no está en juego, ¿eh? Claro. El amor no se condiciona. Normalmente no se condiciona. No debería condicionarse bajo ninguna circunstancia. Aunque no estoy de acuerdo con que, no lo sé, te vas a casar con esta persona, vas a estudiar esta carrera o te vas a dedicar a esto. Aunque no estoy de acuerdo, te amo. Te amo. Y si yo puedo de alguna manera ayudarte, sabes que voy a estar aquí, porque finalmente es tu camino. Y no empezar con esto de: no, pues ya ves, ¿para qué te casaste con esta persona? ¿Para qué estudiaste aquello? Yo te dije que te iba a ir mejor con eso, pero tú decidiste, ¿no? Tú decidiste de alguna manera. A veces hay adultos infantilizados que todavía me reclaman a mí en terapia: Mario, es que yo no estudié. ¿Por qué mis padres no me obligaron a estudiar? Y yo: ¿por qué no te obligaron? Pues es que yo les dije que no quería seguir estudiando ya, me salí de la preparatoria. Bueno, pues fue tu decisión. Sí, pero ellos me tendrían que haber obligado. A ver, no, de ninguna manera, ¿no? Entonces muchas veces dices: a mí me hicieron falta esas voces que me obligaran. No, más bien te hizo falta asumir responsabilidad sobre tu vida y darte cuenta que el camino que tomaste no te llevó por donde querías, pero no puedes culpar a aquellas voces porque te dijeron o porque no te dijeron. Finalmente, si te dijeron o no te dijeron, tú al final, tú decidiste tomar ese camino obligado por la culpa, por el miedo, por la amenaza del desamor, vamos, por lo que tú quieras. Pero la cuestión es que finalmente quien ha tomado las decisiones eres tú. Y este libro nos lleva realmente a darnos cuenta de cómo esas voces ya no son las voces de afuera. Hablo en el libro, ¿qué pasa cuando sí son las voces de afuera? Cuando padres todavía quieren seguir interviniendo con las voces y con las actitudes y con la vida de hijos adultos, pero hablo también, insisto, de los padres ausentes, de los que ya no están, de los padres que están nada más en la memoria. Insisto, se puede honrar, por supuesto, su mensaje y su memoria, pero también como todo, como cuando compras una fruta en el mercado. Generalmente no te vas a comer la cáscara, te comes la pulpa, te comes lo que es bueno y te hace bien, y aquello que no, pues lo desechas. Claro, los mensajes vienen con cáscara, tenemos que entender eso. Muchos de los mensajes que recibimos de las voces de los padres vienen con cáscara, y la cáscara no deberíamos comerla, porque hay cáscaras muy amargas. Con cáscaras ciertas se puede hacer mermelada, con otras, francamente, ni eso. Entonces, no coman cáscaras, no coman semillas, traten de buscar la pulpa del mensaje. Y si de veras solamente pueden encontrar, ¿no? Como con las cerezas, ¿no? Chiquitas con un hueso más bien grande y tienen poca pulpa, bueno, pues esa carnita se puede rescatar. Y lo demás te toca construirlo a ti. Lo demás te toca sembrarlo y cultivarlo a ti, que es justamente el mensaje de este libro. Por más que suene confrontador, el ya déjame en paz, mamá, y tú también, papá,
Cuando lo estaba yo grabando precisamente en el audiolibro, me di cuenta, y lo dije, y no porque yo lo haya escrito, pero me di cuenta al leerlo, dije, mira, qué libro tan amoroso, porque no propone una ruptura, un distanciamiento necesariamente con la figura de los padres si viven, sino más bien apuesta por un proceso de hacerte una persona más individual y más independiente. Que sí es cierto, también hablo ahí de que a veces hay que poner distancia, sobre todo cuando ellos insisten en seguir interviniendo en nuestra vida. Ese sería como, digamos, el último recurso. Pero no apuesta por eso, no apuesta por la ruptura. Apuesta, como digo, el decir ya déjame en paz, a la voz interior, a la voz que no me deja, pero que yo también he mantenido por alguna razón en mi cabeza sin cuestionar y sin poder realmente buscar recuperar mi propia voz, aquella que tuve de muy niño, aquella cuando pude decir ya déjame en paz, mamá, y tú también, papá, la que nunca hice sonar. Ahora es momento de poder recuperarla para que suene con más fuerza. Mira, puede ser padres presentes, padres que están presentes pero emocionalmente ausentes, y padres que ya no están físicamente presentes. Recolocarlos es ponerlos en el lugar donde pertenecen. ¿Dónde pertenecen? Bueno, finalmente sí son figuras de apego importantes, pero no dejan de ser personas. Personas muy amadas, en cierto momento sí, por supuesto, pero al final personas. Colocarlos a ellos en un lugar de gratitud, posiblemente, en un lugar de haber sido consejeros, obviamente de haber sido guías, obviamente de habernos cuidado, porque de alguna manera y de muchas maneras lo hicieron, físicamente, afectivamente, pero también ubicarlos hoy en un sitio distinto. Tu padre, tu madre y tú no son lo mismo, y eso no está mal. Al contrario, decir yo soy yo y tú eres tú, y tú y yo no somos lo mismo, parece ser un acto de rebeldía, pero es un acto de individuación. También es un acto generoso de decirles a ellos, ustedes pueden seguir siendo como quieran, porque ¿cuántos hijos no intentan verdaderamente también cambiar a sus padres? ¿Cuántos hijos que toman su camino empiezan a criticar, ay mamá, ya vas a empezar con esto, ay papá, ya vas a empezar con lo otro? A ver, si una crítica realmente no mueve a la mejora, es una crítica que no sirve de mucho, si es nada más para señalar los errores, señalar las marcas. Entonces, creo yo que estas voces y este recolocarse, es colocarlos a ellos en un lugar más digno, pero nosotros también. Cuando nosotros podemos ser más individuales, cuando podemos ser más nosotros mismos, no estamos rompiendo necesariamente con ellos, nada más estamos adquiriendo un lugar, pero a la par estamos haciendo exactamente lo mismo con ellos. Les estamos dando un lugar, el lugar que ellos tienen, con las creencias que ellos tienen, con la manera de ver el mundo que ellos tienen. Y entonces no invita al rompimiento, invita a ver estas perspectivas distintas, a darnos cuenta que no siempre vamos a estar de acuerdo y empezar entonces sí a construir una identidad más sólida, sin culpa, sin resentimiento, y mirándonos a nosotros como seres que estamos en continua formación y crecimiento, más allá de ellos. Insisto, podemos tomar lo que nos enseñaron, pero no somos nosotros un clon de ellos, ni tendríamos por qué serlo. Entonces, colocar en sus lugares, tú eres tú, yo soy yo. Tú y yo no somos lo mismo. Y eso está bien, porque a cada uno eso le da su lugar. Ahora, dices algo fuertísimo. Porque no solamente es lo que dicen o no dicen nuestros papás que tiene un impacto en nosotros, es también, pues, cómo son. Y en tu página 187 hablas de la ausencia emocional. Sí. Cuando tus papás están en cuerpo y alma, pero no conectan. No conectan. No están emocionalmente disponibles. Sí. Y eso es muy duro, porque cuando hay una ausencia física, te puedes explicar de muchas maneras esa ausencia. Y puedes pensar, aquella persona me abandonó y se fue porque es un irresponsable, aquella persona murió y no pudo estar. Pero ¿cómo se explica a un niño pequeño que esté físicamente y no haya una conexión? Hay una gran necesidad que tienen los niños y las niñas pequeños, y una necesidad es que los miren. Quieren ser vistos. Por eso insisten tanto. Mira mamá, mira papá lo que hago, mira mi dibujo, mira mi juego, mírame. Porque en esta mirada implica mucho de su autoestima futura, implica mucho de su identidad, porque merezco ser visto. Entonces cuando no, eso genera gran ansiedad. Tener una persona, y hoy por hoy no es tanto desamor, sino una adicción a veces a los dispositivos electrónicos,
donde podemos estar mirando el dispositivo mientras el hijo quiere que le estemos viendo, pero dejen eso. No solamente es la atención, sino la desconexión. Cuando estamos interactuando con un niño pequeño, con una niña pequeña, estamos haciendo desde muecas, voces, haciendo papeles en el juego, mirándolos así de cuando el bebé hace ¡oh! Y nosotros ¡oh! ¿Qué viste? Y eso que lo hacemos grande, le va dando también una pauta de cómo empezar a manejar sus emociones. Cuando estamos desconectados, pues crecen sin saber. Les cuesta también después a ellos conectar. Y luego en la vida adulta, pues podemos encontrar personas no tanto introvertidas como tímidas, no tanto, digámoslo, extrovertidas como personas que no se regulan las emociones, porque no tuvieron esas bases de autorregulación, esas bases de conexión profunda, que hubieran sido las semillas de una personalidad más sólida, más estable y de unas emociones más reguladas. Entonces, es muy doloroso haber estado o estar con unas figuras parentales que no conectan porque están muy ocupadas, porque están trabajando, porque tienen cosas que hacer. Y por algo te lo dicen, pues todo lo hice por tu bien, entonces no te puedes quejar porque ¿qué te faltó? Fíjense, es muy importante esto. A veces los padres te dicen, a ver, tuviste casa, tuviste comida, tuviste escuela, tuviste juguetes, tuviste deportes, tuviste amigos, no te faltó nada. ¿Sabe qué podrían contestar esos hijos? Sí, me hiciste falta tú. Ay, bueno, ¿sabes qué, Mario? Ya me hiciste quitemos la vida. Bueno, hay que leer el libro, cuentavientes. Sí, porque finalmente a veces estamos dando mucho, pero no estamos dando lo que se necesita, ¿no? Y a veces podemos no dar unas cosas que no son tan importantes, que eso uno se busca la vida de alguna manera. Pero esto, háganse una pregunta, cuentavientes. ¿Dónde somos irreemplazables? ¿Y qué momentos son irrepetibles? A veces pasa que tienes algo muy importante que hacer y dices, a ver, ¿quién puede ir realmente en mi lugar a este festival? ¿Quién puede ir realmente en mi lugar a este partido? ¿Quién? Nadie. No hay padres sustitutos realmente cuando está presente el padre. ¿Qué momento es irrepetible? Donde dices, a ver, es que es la única vez que se va a graduar de primero, de segundo, de sexto. Tengo que estar ahí. Tengo que estar ahí a como de lugar. Tengo que estar en ese cumpleaños, porque es la única vez que va a cumplir 7, que va a cumplir 8, que va a cumplir 9. Ok, ¿qué es irrepetible y en qué eres y dónde soy insustituible? ¿En dónde? Que ni la abuela, ni la mamá, ni el papá, ni nadie que aunque puede... estén ellos, sí, no pueden reemplazarte a ti, porque no pueden reemplazar tu mirada. Claro, si vas a ir para mover la cabeza en negativo porque falló un gol, si vas a ir para decir que ya ves cómo no diste bien el paso porque no ensayaste el baile, pues entonces mejor quédate callado. Claro. ¿No? Bueno, la misión del libro es no solamente entender cuáles son sus voces, cuáles son las tuyas, cómo recobrar la tuya, cómo eliminar esas creencias que no te hacen bien y que no te suman y que no te sirven de nada. Y pues obviamente en el ideal quisiéramos poder hacer todo, incluyendo poner límites. Y tu capítulo número 5, en la página 135 de este libro de Mario, que se llama Ya déjame en paz, mamá, y tú también, papá, hablas de las fronteras necesarias. Sí, mira, las relaciones... Y a ver, la educación es, los hijos no ponen límites. Quienes ponen límites son los papás. Sí, pero no. Porque aquella niña de aquella voz que le dio nombre a este libro era una niña pequeña que le dijo, ya déjame en paz, mamá. Estaba poniendo un límite. Y se lo dijo bonito porque le podía haber dicho, ya cállate, ¿no? Ya no me estés atosigando. Sí. Esa es una forma de poner un límite, pero es un límite de un grito desesperado. Ya por favor, déjame ser yo. Ya por favor, déjame crecer, déjame aprender, déjame intentarlo. No me digas que no puedo, ¿no? Entonces, claro que los límites tienen que darse en todas las relaciones, no son unidireccionales, no deberían serlo, y no deberíamos ser voces impositivas. Yo creo que hay un momento donde deberíamos reconocer si nos equivocamos. Si nos equivocamos porque no estuvimos donde teníamos que estar, porque a lo mejor fallamos, y sí reconocerlo, no culpar al otro. No culpar al otro diciéndole, pues yo te di lo que se pudo, ¿no? Fue esto. Porque aunque lo hayas hecho, si lo usas como una justificación para que el otro no se queje, estás silenciando su voz.
Sí, tampoco abogo porque me ha tocado personas que le dicen a sus padres, a sus madres, ¿sabes qué? Nunca voy a superar aquella nalgada que me diste de niño. Nunca voy a poder superar aquel grito que me diste alguna vez. Hay que entender también el contexto, muchas generaciones de donde venimos y cómo eran las costumbres, que no digo que estuvieran bien, pero que esa era la forma de que se conocía de ciertas crianzas. No podemos juzgar con ojos del presente actos del pasado, porque entonces sería el equivalente a aplicar una ley retroactiva, ¿no? Entonces, no. Creo que tenemos que entender de dónde vienen estas voces, que también vienen de voces, hay que entender eso, vienen de voces que a su vez fueron enseñadas, que son los hábitos familiares que desarrollamos, que yo no digo que hayan estado bien, pero que digo que el pasado no se puede cambiar. Ustedes no se preguntan por qué, por ejemplo, en un auto el parabrisas es más grande que el retrovisor, porque quizá ir manejando hacia el frente a toda velocidad, mirando por el retrovisor, te puede hacer causar un accidente. Puedes perder el futuro. Sí, el pasado puede mirarse por los espejos laterales, por el espejo retrovisor para entenderse, pero querer cambiar el pasado de alguna manera es garantía de frustración, porque el pasado no va a cambiar. Se entiende. Entiendo que tu forma de quererme, entiendo que tu forma de criarme vino de tus capacidades, que no justifico, pero me explican muchas cosas. ¿Podemos hoy construir algo diferente a partir de este momento? ¿Podemos volver a intentar acercarnos? Si el primer acercamiento o el segundo acercamiento no fue afortunado de parte de ambos, porque finalmente ya cuando somos adultos y nos acercamos a estas figuras, algo también nosotros hacemos al acercarnos, ¿no? Nos acercamos de una manera, a veces no afortunada, y las reacciones no son afortunadas. Podemos volver a intentarlo. En lugar de dejar que otras voces culpen, critiquen, juzguen, satanicen, ahora que está tan de moda esto de la cultura de la cancelación, ¿no? Cancelen. Cuando cancelamos, nos perdemos de comprender el fenómeno. Para poder entenderlo socialmente, el fenómeno que sea. Siempre habrá que entender por qué pasan las cosas como pasan, leer la letra chiquita y revisar, pero sin pretender cambiar el pasado. Entonces, este libro nos acompaña para allá. Nos acompaña para allá a generar, como digo, una identidad más sólida, más independiente y no necesariamente a través de romper con las figuras paternas, si eso es posible. Si ya no están, aún simbólicamente se puede hacer. Y si no quieren, entonces ahí sí se pueden poner límites claros y decir, entonces no, voy a tener que renunciar a tu presencia. Claro, pero otra cosa que también uno tiene que aceptar, que los papás son quienes son. Sí, sí. Las probabilidades de que cambien son muy pocas. Sí. Y creo que los hijos, parte del enojo es que los papás no son como quisiéramos que fueran. Y cómo pasamos de la autocrítica a lo que tú tocas en el libro, que es la compasión. Sí. Pasamos de allí, primero hacia la compasión hacia nosotros mismos, también hacia la compasión hacia ellos. Y la compasión no es lástima. La compasión es un entendimiento profundo de las limitaciones que ellos y nosotros, y todos en cualquier rol, porque todos podemos tener el rol de hijos, por supuesto, algunos el rol de padres, y reconocer que no siempre lo hicimos bien, no siempre lo hicimos de la mejor manera y a veces lo hicimos bastante mal, francamente hablando. Entonces, poder tener este reconocimiento, pero aún así no silenciar las voces. E insisto, no es usar la voz para satanizar, para criticar, para destruir, ¿no? Es una voz que puede ser, si no se puede reconstruir la relación o construir la relación si no la hubo, siempre puedo construirme a mí o reconstruirme a mí mismo. No en soledad, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que con la familia que he formado, con la familia que sí estuvo, de la forma que fue posible, es poder reconstruirnos nosotros. A eso apuesta el libro. Y fíjate que algo que pensaba yo cuando me preguntaban el otro día en la editorial, Mario, ¿por qué este libro puede ser diferente que otros libros que hablan de esto, ¿no? De la relación padres, hijos, adultos? Y yo creo que lo que es diferente es porque este libro está apostando justamente a la voz interior. La mayoría apuesta a herramientas y técnicas de ver cómo te comunicas con ellos. Pero yo siempre me he preguntado, ¿y si no quieren? ¿Y si no se puede? ¿Y si ya no están? ¿Y si nunca estuvieron? Entonces, ¿cómo poder hacernos cargo nosotros de esta autorreconstrucción? Como he dicho muchas veces cuando anuncio mi taller de Sanando Heridas de la Infancia, de esta autorreparentalización para acabar siendo personas más independientes, más autónomas, más adultas
y no tener que estar heredando a nuestros hijos aquellas voces, ¿no? Aquellas voces de obligación, aquellas voces de infortunio, aquellas voces de abandono, que si bien pudieron haber sido sustentadas, no tiene caso que las vayamos heredando. Ya no. Sí, ya no. Ya no. Ya no. Ya no es hora, ya no es tiempo. Ya tenemos que, yo no apuesto por darle una vuelta a la página, sino apuesto por darle vuelta a la página para empezar a escribir un capítulo distinto. Y donde este libro termina, es donde empieza el siguiente capítulo del resto de tu vida, lo que vas a seguir escribiendo tú. ¿Qué vas a escribir en el siguiente capítulo? Por eso, es que te voy a decir una cosa, Mario. Me encanta que hayas escrito esto. Para llegar al final y ya asumirte responsable. Sí. Hemos hablado tú y yo muchas veces de la reparentalización. Sí. De que tiene que llegar un momento, cuentavientes, en que uno sea su propio padre y su propia madre. Así es. Y que aprendas a darte todo lo que ellos no te dieron. Y aprendas a decirte todo lo que nunca te dijeron. Y elimines todo lo que te dijeron que no te sirve. ¿No? Y cures y sanes y proceses todo lo que viviste. Tiene que haber un corte. Porque ¿cuántos de nosotros no conocemos adultos de 50, 60 años que siguen con él? Porque cuando yo era chiquito mi mamá, o porque cuando yo era chiquito mi papá, o porque a mí nunca se me va a olvidar cuando mi papá... Bueno, ¿cuándo le vas a dar para adelante? ¿Cuándo vas a cambiar el capítulo? ¿Cuándo vas a cambiar el capítulo? Haces un capítulo eterno y que nunca acaba el libro porque no puedes pasar al siguiente capítulo. Claro. Y el siguiente capítulo lo empiezas tú. El siguiente capítulo lo empiezas tú escribiendo esto que dicen las historias. Hasta que un día esa persona se dio cuenta que ya de nada servía seguir anclado a ese pasado que no iba a cambiar. Y en ese momento empezó a hacerse cargo, se levantó, se secó las lágrimas, tomó su resentimiento y dijo, esto ya no lo quiero seguir llevando. Y a partir de ahí empieza el siguiente capítulo. Y ese lo van a escribir ustedes. Porque como les digo, donde acaba este libro, empieza el capítulo que cada uno de ustedes va a escribir. Es el capítulo que ustedes tienen que seguir porque ese es el libro de su vida. La vida no acaba ahí. La vida no acabó en la infancia. La vida no acabó en el resentimiento. La vida no acaba en el supuesto desamor. Ahí acaba un capítulo de su vida. ¿Cuál es el siguiente que quieren escribir? ¿Cuál es el siguiente que quieren escribir para que esas voces se queden ya como esos ecos del pasado que son? Recordarlas porque no se pueden olvidar, pero que ya no regulen, que ya no sean los hilos que mueven su vida. Ese es el capítulo que empieza cuando termine el libro. Por eso yo podría decir que este libro, para muchos que lo lean, va a ser un capítulo intermedio, un parteaguas entre lo que fue y aquello que realmente quieren construir. Esas voces se tienen que convertir en lo que son. Voces y nada más. El libro ya está a la venta en todo el país. Existe en versión digital, existe en papel y existe en audiolibro. Se llama Ya déjame en paz, mamá, y tú también, papá, cómo silenciar la voz interior que heredamos de nuestros padres. Así es. Y lo encuentran, pues como dijo Marta, en todos los... Ya a partir de mañana. Y por cierto, mañana... A ver, mañana es la presentación. Cuenta. Mañana ¿De es la ir presentación. quiénes iríamos? Pues mira, iríamos todos, ¿no? A Todos ver, los que quieran ir. ¿Dónde va a ser? En el sótano de Miguel Ángel de Quevedo. Es este miércoles En la 16 de librería octubre. El En la librería El Sótano de Miguel Ángel de Quevedo. El miércoles mañana, 16 de octubre, a partir de las 7 de la noche. Ok. Ahí voy a estar presentando el libro. Va a estar mi querido editor César también, que me va a ayudar a presentarlo. Y todos los que quieran ir, obviamente, para poder conversar acerca de esto, para poder escucharlos también de alguna forma en sus experiencias y vivencias. Y también, obviamente, para firmar libros, para estar ahí, para poder firmar libros y escucharlos. Porque finalmente es algo que nos toca a todos de alguna manera y poder hablar de esto. Yo creo que es importante. Entonces, mañana, 16 de octubre. Todos invitados. 7 de la noche, librería Sótano, Miguel Ángel de Quevedo. Ay, acompañen a Mario, porque el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace. Apersónense en la librería El Sótano para que esté atascada de cuentavientes y vean a Mario presentando su libro en todo su esplendor. Además, la portada le quedó muy bonita a la editorial. Exacto. El colorcito me gusta mucho. Todo es bonito. Todo es bonito. Así es. Oye, independientemente del libro, siempre tenemos cursos con nuestros amigos de Encuentro Humano. Con nuestros amigos de Encuentro Humano. ¿Cuántos son? ¿Quiénes Siempre. vamos? ¿Qué hay? Siempre talleres abiertos. Miren, si se meten ahorita a la página de encuentrohumano.com, se van a encontrar
Obviamente los talleres abiertos, que son ya muy pronto, la ciencia y arte de ser pareja el sábado 19 de octubre, taller presencial. Nos quedan un par de lugares nada más. Un taller para ayudar a las parejas a que puedan reconectarse, comunicarse y sobre todo hacer de su relación algo que quieran seguir manteniendo porque ya le han invertido mucho. Ese es el 19. Al día siguiente, en formato online, relaciones rotas, cómo superar una ruptura emocional de una relación de pareja para que las personas que lamentablemente no están en una relación ya no tengan que seguir cargando ni con la codependencia, ni con cosas que no los dejan avanzar y que ya los hacen pensar que esto del amor nada más no es para ustedes. Luego tenemos 26 de octubre en formato presencial, Sanando Heridas de la Infancia, que va muy de la mano con el libro Sanando Heridas de la Infancia, precisamente para poder correr un proceso de autorreparentalización y hacer que su voz resuene desde el interior. Y al día siguiente tenemos el 27 de octubre mi taller Aprender de la Pérdida en formato online, y todos los talleres de noviembre también ya están abiertos en la página de mis amigos de encuentrohumano.com, y recuerden que tienen ustedes con el cupón OL20 el 20% de descuento en relaciones rotas y en taller de pérdidas, cupón OL20 para el 20% de descuento, encuentrohumano.com, y nos vemos mañana en el sótano, en la librería El Sótano de Miguel Ángel de Quevedo a las 7 de la noche. Oigan, y tenemos generosamente trajo Mario 5 libros que les vamos a regalar en este momento. Mándenme un Twitter, arroben a Mario, y les vamos a regalar el libro Ya déjame en paz, mamá, y tú también, papá, de editorial Penguin Random House, a los primeros 5 que nos escriban. Con esto nos vamos, cuentavientes, de regreso mañana en punto de las 10. Pásenla muy bien, adiós. Del 1 al 96.9. Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. ¿Y saben qué cuentavientes? Si ustedes están listos, yo también. Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.